Bueno, ahora sí comenzamos formalmente. Buenas noches tengan todos para el día de hoy, martes 2 de agosto del año 2022. Y voy a comenzar un ciclo de entrevistas los días martes haciendo un debate con mi colega periodista Daniel Trujillo, quien tiene más de 30 años de experiencia en el periodismo. Él es chileno, yo soy venechilena, con más de 10 años acá en el país, donde también me he desempeñado en diferentes medios de comunicación. Daniel además también ha sido activista político y es un colega con quien yo tuve la oportunidad de trabajar aquí en Santiago. Y vamos a tener entonces estos ciclos de debate todos los martes, solamente de agosto, en la previa de las elecciones del plebiscito de salida, porque se van a escoger entre dos opciones: el apruebo para aprobar esta nueva propuesta de constitución para Chile, o el rechazo, o sea, rechazarla y que quede la nueva, la constitución que ya existe en Chile. ¿Ok? Para las personas que nos están viendo de otras partes del mundo, ponerlos en contexto. Y la idea es justamente escuchar por qué las personas piensan aprobar esta nueva propuesta, o al contrario, quienes desean rechazar. Ya comenzó la franja electoral y la pueden ver en televisión. Así que voy a conectarme inmediatamente con Daniel Trujillo, con Palomba Albarracín, mientras don Pablo Salaquet llega, que don Pablo, bueno, les voy a presentar primero. Voy a conectarme con Daniel y luego, gracias a todos por conectarse. Espero sus comentarios de forma respetuosa, por supuesto, y con un buen lenguaje. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, ¿y tú? Buenas noches. ¿Se escucha bien o se escucha muy fuerte? El otro día me dijeron que estos audífonos parece que hace que se escuchan muy fuerte. A mí me parece que se escucha súper bien. Esperemos la gente que dice. Yo te escucho bien, ¿tú me escuchas bien? Muy bien, ¿Y me ves bien? perfecto. Qué bueno, qué bueno. Ojalá Sí, hayan invitados de todas las tendencias. Gaby, exacto. esa es la idea. Esa es la idea, Gaby, que haya de todas las tendencias. Pero si la persona no llega, la de la otra tendencia, yo ya no puedo hacer más nada. Que conste que Daniel sabe que yo soy equilibrada, ¿sí o no, Daniel? Eh, sí, no, sí, por supuesto. Mira, yo propongo lo siguiente: si Pablo Salaquet no llega, en algún momento podemos sortear y el otro lugar de esta mesa de 4 personas, y invitamos gente del público que haga una buena pregunta, que se sume, Exacto. haga su pregunta y le respondemos, y después rotamos, ¿no? Claro, y la idea es, como decía Gabriela, que hayan de varias tendencias. En este caso, las tendencias que van hacia la prueba serían Daniel con Palomba, aun cuando Daniel también sería conmigo los anfitriones de este debate, y Pablo Salaquet iría por el rechazo. Pero si él no llega, ya no queda de nosotros, porque como les digo, la idea es que seamos dos y dos, ¿sí o no, Daniel? Por eso te digo, a lo mejor alguien puede postular acá a ser el cuarto panelista, Sí, alguna de las personas que no están viendo, del un saludo a rechazo, todos. exacto. Y si tiene alguna pregunta interesante, idealmente desmentir alguna fake news. Fake Aquí news. estamos, yo ya me confundí con el Facebook. Oye, y Palomba si nos está esperando por ahí. Sí, Yo sí. quiero decir, mientras ella se suma, quiero decir, aprovechando que Cristina me presentó, yo quiero, en aras de la transparencia, porque Cristina dice, claro, voy a tener un rol de anfitrión, pero ninguno de los dos es parcial. Cristina, es importante mostrar su tendencia. Todo el mundo que la conoce sabe que usted no es particularmente de centro izquierda, y probablemente tiene una cierta posición en este gran debate que estamos teniendo como sociedad Mm. chilena. Yo soy no solo un activista, yo estuve comprometido en este proceso, fui candidato a la convención constituyente junto con Palomba, Ujú. somos de la misma asamblea del distrito 8, que es el distrito más grande de Chile, y con mucho esfuerzo como independientes, ciudadanos, sin partidos. De hecho, precisamente cansado de los partidos, de sus acuerdos que siempre se le arreglan entre ellos, nosotros, un grupo de ciudadanos, postulamos la convención, llevamos a 27 compañeros independientes, compañeros y compañeras, y desde ahí se hizo un trabajo muy honesto por Chile, no por los partidos, no por los privilegios, y a nombre de ellos y en honor a ellos y a ellas, es que yo voy a estar aquí tratando de representar los argumentos de por qué esta nueva propuesta de nueva constitución es justa para Chile, y es además de vanguardia y un ejemplo del mundo. Dicho eso, no hablo más. Cristina, tú eres la maestra de ceremonia, así que estoy en tus manos nuevamente. Claro, claro. Aquí Marjuli, que también es periodista, dice: no todo es blanco y negro. Sí,
uno tiene que tratar de ser equilibrado, pero hay algunos momentos de la vida en que te tienes que decidir, o vas por el apruebo o vas por el rechazo, y no hay medias tintas. Izquierda y derecha no es lo único, ojalá no se encasille el debate. Ojalá, esperemos. Mira, vamos a presentar a Palomba Albarracín, quien fue candidata constituyente por el Distrito 8, es abogada y activista, integrante de la Asamblea del Distrito 8 y el Comando Apruebo Avanzar. Y don Pablo Salaquet, si es que se llega a unir, fue alcalde de La Florida y Santiago, es máster en Ciencias Políticas y socio fundador y director de PZ Comunicaciones Estratégicas y Más Balance. Así que vamos a invitar a Palomba Albarracín. Están todos bienvenidos, por supuesto, y bienvenidas a hacer las preguntas o los comentarios, siempre desde el respeto. Lo ideal es que para que todos la podamos ver en pantalla, aquí esté en el, hola Paloma, en el circulito con el signo de interrogación puedan hacer sus preguntas, ¿ya? Paloma, buenas noches, gracias por estar aquí. Hola, buenas noches, Cristina, Daniel. ¿Me oyen bien? Perfecto. Perfecto, y te veo bien. ¿Y tú a nosotros? Sí, también veo y escucho súper bien. Perfecto, muchísimas gracias. Y bueno, ya la gente está súper activa, la gente quiere escuchar. De hecho, como decía Daniel, esto es un hito no solamente para Chile, para todo el mundo, para Latinoamérica, porque Chile ha sido un país relativamente estable políticamente y ha sido un país de avanzada en los últimos 30 años, ¿no? Y pues obviamente los ojos están en Chile. Y aquí, bueno, ya comienzan los comentarios. Vamos a leerlos rápidamente para yo, obviamente, hacerle las preguntas. Aquí Kelly Calle dice, oh, a mí me decepcionaron los independientes, resultaron ser más extremos que el de los partidos. Marjorie dice, rechazo y Bueno, apruebo no es equivalente a derecha e izquierda. Gustavo Ismael Olivares dice, la nueva propuesta no puede ser de vanguardia, primero que nada porque Chile no es un país de avanzada, ahí ya se equivocaron, Canadá es de avanzada, yo viví ahí, sé lo que vi y lo viví. Mauricio Roja, ojo, todos son chilenos los que estoy mencionando, por si acaso. Desde Brasil nuevamente iré por el rechazo, ya que las propuestas son absurdamente separatistas para el pueblo y la sociedad chilena. Y bueno, esos han sido los comentarios hasta ahora. Hay unos que aprueban, otros que rechazan, en fin. Yo, como les digo, siempre desde el respeto, desde las ideas, escuchando, por supuesto, viendo que se puede, que no, porque le voy a dar la palabra a Daniela Paloma, por ser la dama. compañera, Paloma, exacto. Primeramente, bueno, felicitarte porque igual el hecho de postularse a una candidatura constituyente y tú eres abogada, además, ¿cómo ves tú, por qué tú decides aprobar esta nueva propuesta? Bueno, comenzar saludando a quienes se unen a este debate y a que dejen todos sus comentarios porque la idea es precisamente enriquecer la conversación. Esto no se trata de yo venir a decirles lo bonito que es el apruebo y por otro lado lo bonito que es el rechazo. La idea es enriquecer nuestro discurso siempre. Apruebo por el simple hecho de ser mujer y lo que esto implica para todas las mujeres que nos definimos como feministas. Es una de las grandes banderas de lucha que está presente en el nuevo texto constitucional, el que espero sea aprobado el 4 de septiembre. Es algo quizá natural para mí ir por el apruebo por mi historia de vida, ya se los dije, soy feminista. Creo que la paridad es un hito histórico para cualquier texto legal. En Chile no existía algo como la nueva constitución o el borrador, ¿verdad?, de la nueva constitución. Y esa paridad me animó en primer lugar a participar en las elecciones. Y cuando ya estaba inmersa en este proceso, me fui dando cuenta de que había muchas cosas que a lo largo de mi vida me parecía necesaria cambiar, que estaban presentes en el discurso de otras compañeras y de otros compañeros también. Y al leer el borrador de la nueva constitución es que es casi leer las conversaciones y los debates que teníamos en la interna en nuestra organización. Porque aunque éramos independientes teníamos que organizarnos para poder participar y aportar realmente a lo que se está construyendo, no sencillamente ir y decir un par de eslogan que al final del día, ¿verdad?, no dejan mucho más que un montón de bonitas palabras.
Ujú. Veo la nueva constitución y me doy cuenta que están ahí los anhelos de muchas personas como yo. Yo vengo de un barrio humilde, soy hija de mi mamá y mi papá que no tienen estudios profesionales, vengo de un barrio pobre donde todas las carencias que representan a ese 80% que dijo apruebo hace un poquito más de un año, ¿cómo no estar ahí? ¿Cómo no estar de acuerdo con eso? ¿Cómo no identificarme con todas esas luchas y esperar, por supuesto, que se avance en mejoras para las niñas y los niños de nuestro país? Creo que, para resumir, eso es lo que me llama a aprobar. Y no acaparar la Aquí, palabra, porque podría estar horas diciéndote por qué hay que sí, aprobar sí, esta no, yo, legislación. tranquila que si no, ya yo te iba a decir, pero me parece perfecto, ya sabes manejarte con los tiempos. Mira, aquí Cristian Haldín dice, buenas noches a todos, todos estamos de acuerdo que debemos cambiar esta constitución del 2005, pero este borrador no nos identifica a muchas personas. Se perdió una gran oportunidad, bueno, no se ha perdido porque todavía no lo sabemos. Aquí dice Gustavo Ismael Olivares, que es de Valparaíso, emprendedor. Aprobar una nueva constitución por ser solo mujer y darle una mirada individualista que solo porque es mujer no es mirar de manera representativa el grueso de la población, no concuerdo con usted. Álvaro Arce dice, la antigua constitución permitió que la invitada fuese profesional, así que no es tan mal al parecer. Vamos a ver, Eh, ¿qué dice bueno, Palomba? eh, parto del último comentario. Creo ¿Ya? que quien lo dijo tiene un poquito de información limitada de pronto, o limitada de la realidad. Yo les conté que mi padre y mi madre no tienen educación profesional, que yo haya llegado a la universidad fue otro hito histórico para nosotros como familia. Soy la primera generación que logra llegar a la educación superior. Y eso fue gracias al trabajo. Yo trabajo desde los 13 años y no quiero que otras mujeres, que otras niñas y niños pasen las mismas necesidades que yo viví. Ujú. Un poco por ahí va esta lógica, ¿verdad?, de ser profesional. Parece que que la constitución antigua no es tan mala. La verdad es que es pésima, es pésima. Me tuve que endeudar, tuve que pasarlo horrible durante mis años de preparación de pregrado y después volver a endeudarme aún más para poder tener un postítulo. Todavía estoy pagando muchas de esas cosas. Yo también Ya, tengo una maestría, yo te quiero pero hacer dos preguntas con respecto a lo que estás diciendo. Una, bueno, que comentaste lo de la paridad y lo del género. Ya. así es. Aquí, bueno, estuve leyendo los artículos y la idea no es ponernos como tan taxativos, ¿no? Y habla de que todo tiene que tener paridad del 50% al 50%. A mí lo que me preocupa por la interpretación quizás es que de repente si por el hecho de cumplir un cupo haya mujeres que no tengan esa capacidad. Y al revés, si hay mujeres que tienen esa capacidad por cumplir el tema de la paridad, se pierdan hombres que sí la tengan. Ujú. Lamentablemente, tú lo has dicho muy bien, uno al llegar a Chile se da cuenta que hay mucho machismo en muchos sectores, pero yo siento que existe una ley como tal e imponerla, no sé si sea la mejor de las soluciones. ¿Qué me dices de eso? Y después tengo la otra pregunta. Ok, me gustaría abordar un punto que no alcancé a tocar respecto de la Ujú, persona que decía que aprobar solo por ser mujer. Te quiero contar que las mujeres somos más del 50% del padrón electoral. Históricamente se nos ha relegado del espacio político y cuando se nos abre un pequeño lugar donde podamos participar, no es ujú, necesariamente donde se toman las decisiones. En este momento sí se nos incluyó en el espacio donde se toman las decisiones. Habían equidad, ¿verdad? Teníamos esta idea de casi 50% de hombres y de mujeres en la convención constituyente. Abordando ahora lo que tú mencionabas, ujú. eh, disculpa, se me fue un poco el hilo. Tú Lo me de decías por qué que necesariamente, o sea, el hecho de la paridad puede dejar por fuera a una mujer que sea buena o un hombre que sea bueno por el hecho de cumplir esta 50% y 50%. bueno, ahí tenemos que hacer un poquito de historia para atrás y recordar que esto no viene ahora desde la Convención Constituyente. La idea de incorporar la paridad viene desde la señora Bachelet, cuando habló y legisló al respecto de las cuotas Ujú, para las elecciones, ¿verdad? Y ahí se empezó a ujú, abrir el espacio y el espacio serio, ¿verdad?, para que las mujeres podamos participar.
inicialmente podríamos coincidir ambas en no estar de acuerdo que se deba imponer por una norma legal la paridad o las cuotas de género. Pero la verdad, de momento, no hay otra manera en la que podamos avanzar. Y es precisamente a través de la legislación en que hemos asegurado que las mujeres estemos presentes. Entiendo yo que también hay compañeros que son muy capaces, pero históricamente quienes hemos sido relegadas de los espacios de toma de decisión serios, donde se legisla realmente, hemos sido nosotras. Nuevamente repito, somos más del 50% del padrón electoral, más del 50% de la población nacional y mundial. Entonces, en este espacio, decir que es perjudicial hablar de paridad, creo que es un poco miope, ¿verdad? Y no entender cómo ha ido avanzando el feminismo a lo largo de la historia, no solo en Chile, sino que en toda Latinoamérica y el mundo. Si no es a través de legislación, no avanzamos, porque el cambio cultural va más lento aún, y ese cambio cultural se da en gran medida por los cambios de legislación que hace cada uno de los países. Con respecto a lo que tú dices, acá un dato dice, Bachelet fue presidenta, lo que demuestra que no necesariamente se requerían cuotas y así otras mujeres. Las cuotas de género se pueden y deben establecer por ley, darle rango constitucional a eso y otras materias de la ley desvirtúa la Carta Magna. Hay varias sanadoras, no se ve cuál es lo relegado. A ver, Daniel quiere conversar, dígalo, Daniel. Sí, tengo, me muero ganas por intervenir, aunque uno cuando habla mujeres de feminismo tiene que andarse con mucho cuidado, ¿por qué lo digo? Porque esta es una reivindicación que está instalada. Lo que hace la nueva propuesta constitucional es recoger eso. Entonces, no es algo de gusto. A mí me llama la atención que las opciones que no están por el apruebo siempre tratan de tensionar la discusión más allá de los argumentos a pareceres personales. A mi opinión, a mí no me gusta, yo no estoy de acuerdo, pero resulta que desde ahí es imposible discutir porque todo el mundo tiene derecho a tener su opinión, todo el mundo tiene derecho a defender sus propios intereses. Entonces, si vamos a arrastrar el debate al espacio de mi opinión, a mí me interesa, no se puede avanzar. Por eso esto se trata del bien común. No se trata de las opiniones personales de cada uno de nosotros. Mira, alguien decía por ahí, escribió un poquito antes, que los independientes la habían defraudado. Yo le quiero decir que nosotros como independientes, y cuando digo nosotros me refiero a todas las fuerzas transformadoras que estaban en contra de que esto lo escribieran los partidos políticos. Estuvimos en contra por una enorme mayoría, no se olviden, 80-20, de que la nueva constitución la escribiera la ciudadanía, no los políticos. Y esa ciudadanía lo que planteó fue, busquemos algo que sea bueno para todos, no para algunos nomás. Entonces, esa mirada yo creo que hay que tenerla para poder avanzar en este debate, porque claro, alguien puede no estar de acuerdo en una postura que parece ideológica, como el tema de género, pero no va a cambiar eso el proceso social. O uno se hace cargo o no se hace cargo. La pregunta es, ¿esta Constitución se hace cargo de ese tema? A juicio nuestro sí, se hace cargo. Primero porque primó en el debate la consideración de género. Lo que hace esta nueva Constitución, y ya que no me preguntaste, pero lo voy a decir yo también. ¿Por qué yo creo que hay que aprobarla? Primero porque lo primero que hace es emparejar la cancha en muchos aspectos. Esta es una Constitución que establece paridad, pero también establece el reconocimiento de los pueblos originarios. Y cuando dicen, no, pero es que la plurinacionalidad es mala para Chile, ¿es malo para Chile reconocer que todos los pueblos originarios son chilenos? Eso significa. No significa lo contrario. No significa que cada nación es independiente y coexiste en el mismo territorio, pero puede hacer lo que quiera. Significa que todos los pueblos originarios somos parte de del mismo pueblo, del mismo Estado. Entonces, profundicemos. Ya voy a ir para allá. Aquí hay una pregunta que me hacen desde Estados Unidos y que quieren que ustedes se la aclaren. La idea, porque no te estaba gustando mi reflexión. No. Ay, Daniel. Pareja la cancha. Primero, en muchos aspectos donde había sectores importantes de la sociedad chilena relegados, personas relegadas en razón de su sexo, en razón de su geografía, de su etnia. Y lo segundo es que termina con la gran mayoría de los derechos que eran negocios durante la Constitución, gracias a la Constitución del 80. La educación era un negocio independiente, si pudo o no pudo, Palomba estudiar o no pudo estudiar, con Palomba lucraron. El Estado, en vez de invertir en ella para que sea parte de la riqueza de la nación, la utilizó como un sujeto para sacarle dinero. Porque este es un modelo que estableció que las cosas y el dinero son más importantes que las personas.
Y eso es lo que esta nueva propuesta viene a cambiar. Ok, les hago la pregunta que también va para Paloma, porque ustedes dicen, bueno, que esta constitución, y por lo que se lee, ¿verdad? Bueno, habla de la paridad, de la diversidad, eso lo dice prácticamente durante todo el texto. La pregunta que yo les voy a hacer, ¿de dónde va a salir todo ese dinero y de dónde se va a financiar todos estos derechos sociales de tener una pensión digna, una vivienda digna, una educación digna, gratuita en todos los niveles, la salud también, la vivienda también? ¿De dónde se va a financiar? Porque hay mucha gente que lo pregunta, ¿de dónde va a salir este dinero? ¿Quién tiene Paloma, la...? Ok. Paloma. Qué interesante que plantearan esta pregunta porque puedo hablar de algo que no está tan presente en la Constitución y que me gustaría, una vez que sea aprobada, porque esa convicción tengo, que se incorpore, y es hablar de economía circular y cómo ¿Ya? generamos los ingresos y la riqueza para financiar todos los derechos sociales que tú acabas de mencionar. La lógica extractivista que tenemos hoy en día en nuestro país nos lleva a un punto donde los bienes naturales, hablemos del cobre, por ejemplo, se van a acabar, porque hablamos de una lógica de producción que extrae y no reutiliza, ¿verdad? Destruye la naturaleza, y en eso el debate constituyente fue bien arduo. Si hablamos de un nuevo sistema económico, que no es sencillo, aquí yo no le estoy diciendo que el día 5 de septiembre todo va a cambiar y va a ser maravilloso. Esto es un proceso de largo aliento, como lo ha sido lo que estamos viviendo ahora. Pero si avanzamos hacia una economía circular, vamos a tener primero nuevos recursos, vamos a tener nuevas fuentes económicas y vamos a tener nuevo desarrollo de comercio local, que es algo que yo personalmente planteo y promuevo. Creo que Chile debe volver a ser productor y no solamente comprar todo lo que necesitamos de afuera y exportar nuestras materias primas. Ahí tenemos una oportunidad enorme para tener nuevos recursos y financiar todo lo que necesitamos financiar. Pero si no apoyamos la investigación, el desarrollo, el I+D, ¿verdad?, de las emprendedoras y emprendedores chilenos, es difícil que podamos avanzar en una lógica económica distinta a la capitalista, distinta a la lógica extractivista. Creo que debemos comenzar por ahí. Y no podemos dejar de lado de este aspecto de la discusión hablar de la educación financiera y de cómo nos hace mucho daño que no nos enseñen al respecto, porque no sabemos manejar recursos, no sabemos de economía, no sabemos de finanzas, y a la hora de enfrentarnos al mundo real, ¿verdad? Por ejemplo, pensar en tener una casa propia, hoy en día, con el sistema actual, lo que está imperando, muchas personas no tienen idea cómo financiarlo o lo hacen de una mala manera, y eso, ¿qué genera? Enriquecimiento para la banca y empobrecimiento para esa persona. Creo que por ahí debemos partir y no solamente centrar, ¿y cómo lo vamos a financiar? Pensando en que vamos a seguir con la misma lógica extractivista que tenemos ahora. Si seguimos en ese mismo camino, claramente los recursos no alcanzan, el cobre se va a acabar, el litio se va a acabar y cualquier recurso natural que empecemos a extraer se va a terminar, porque es un recurso natural, no es inagotable, no existe Claro, eternamente. el tema es el dinero. ¿Cuánto dinero? Porque, a ver, hay un plan de la nación, hay un estimado que se Exacto. hace. De hecho, la noticia salió que uno de los integrantes del sistema de salud comentó que lamentablemente no iba a poder alcanzar el dinero para hacer este copago cero, así como lo de la condonación del CAE. Porque Pero estamos mezclando cosas, pero esto no tiene que ver con la Constitución, eso es la gestión del gobierno, que son cosas distintas. Entonces, si vamos a claro, debatir sobre claro, la propuesta de pero la a ver, Constitución, hablemos de sí, eso pero como Daniel, disciplina. sí, claro, pero si en una constitución, como está, la constitución es la madre de todas las leyes, es la Carta Magna, es la que va a primar sobre el resto. Dice que tiene que haber que la persona tiene que tener casa propia, tiene que tener la educación y se le asegura todos estos derechos, ¿verdad? Y que debe ser así en su máxima expresión. Y el día que no lo tengan, la gente puede demandar al Estado por no tener estas condiciones. ¿Están seguros que toda esta maravilla de la que se propone en la Constitución se va a poder hacer? Porque si no es letra muerta. Mira, la pregunta no es si se va a poder hacer o no, la pregunta es cuándo vamos a empezar a hacerlo. Porque este es un país que ha perdido 40 años de tiempo. Tú puedes decir, oye, hoy día no está la plata, solamente a alguien que está acostumbrado y no entiende lo que valen las cosas, puede creer que esto se va a resolver el día 5 de septiembre.
El día 5 de septiembre, cuando gane la prueba y empiece a regir esta constitución, se va a iniciar un proceso de transformación muy profundo que va a tomar años. Y durante ese tiempo vamos a encontrar la forma de financiar muchas cosas. Les pongo un puro ejemplo. Esta constitución, esta propuesta de constitución, establece derechos para los adultos mayores. La antigua, la que se acaba ahora, no establece nada, no los menciona. Entonces, si aquí nosotros decimos, vamos a valorar a las personas mayores en lo que corresponde como una riqueza humana por su experiencia, por su aporte a la vida, no por la fuerza laboral que forman parte, sino el rol que cumplen como seres humanos en nuestra sociedad. ¿Les vamos a negar el dinero? Cuando hoy día las pensiones se han enriquecido, los grupos económicos que son así, un pequeño grupo de la sociedad chilena se ha enriquecido con las pensiones de esa gente. Entonces, con esta nueva Carta Magna, que establece otro código valórico, un Estado que se hace cargo de los adultos mayores, va a encontrar el dinero. Déjame terminar, por favor, que nunca me dejas terminar la idea. Una sociedad que se hace cargo del valor que tienen los adultos mayores va a encontrar, por fin, que es obsceno que un grupo de empresarios se lleven miles de millones de pesos al bolsillo, mientras esa abuelita y ese abuelito viven con menos de lo que necesita para subsistir. Entonces, no se trata de que si va a estar mañana o no la plata, porque esa es una pregunta capciosa que hace la derecha para llevarlo a uno al terreno de ellos, a defender el modelo. Esta institucionalidad viene a cambiar ese modelo, viene a hacerlo colaborativo, humano. Esa es la gran diferencia. Aquí Marjorie dice, eso suena muy bonito, pero eso se puede llevar adelante sin la propuesta de constitución. Eso que dice es de voluntad política. No por estar en la constitución se va a cumplir mágicamente. Eso lo dice... ¿Ah? Yo también dije lo mismo, no se va a cumplir mágicamente. No, esto no es mágica, esto es un proceso, es un trabajo constante. Este gobierno, el que estamos viviendo hoy en día, tiene la intención de aportar en ese proceso de transformación y de cambios necesarios, pero esto no ocurre de la noche a la mañana. No seamos ingenuas e ingenuos, por favor, no se trata de eso. Elevemos un poco la argumentación de nuestro discurso, porque aquí no estamos hablando de la ley de presupuesto del año 2023, aquí estamos hablando de algo mucho más macro, estamos hablando de dónde vamos a obtener los recursos que necesitamos para eso, cuál va a ser la lógica de producción, qué va a pasar con nuestros recursos naturales y cómo vamos a invertir, por ejemplo, el dinero que aportamos cada una de nosotras y de nosotros al sistema de pensiones. ¿Qué va a pasar con ese gran saco de dinero? Como dice Daniel, hoy en día un pequeño grupo de nuestro país se enriquece a costa del ahorro de todas las chilenas y chilenos. Yo personalmente postulo que eso no puede seguir. La Constitución que estamos por aprobar este 4 de septiembre va en ese camino también. Ahí tenemos dinero, podemos invertirlo de una manera distinta si somos inteligentes. Hoy en día tenemos recursos, pero están distribuidos de una manera errónea, en mi opinión. Y esta Constitución se hace cargo de corregir esos errores. Ya, mira, Daniel, déjame complementar a lo que decía Palomba. Yo quiero aprovechar de contestarle a algunas personas que dicen por ahí que uno dice y no habla nada, no responde la pregunta. Yo les vuelvo a insistir, esto no tiene que ver con dinero que está hoy día en la caja o no está, porque si buscamos no está, porque el dinero está en las manos equivocadas. No está en quienes van a hacer que los derechos sean garantizados, está en manos de quienes defienden su modelo porque de él han profitado durante años. Y han convencido a una gran cantidad de personas que si se suman a ese sistema y se transforman en sujetos de crédito, algo les va a tocar. Y eso ya no fue, eso hay que aceptar que ya no ocurrió. Entonces... O sea, para ustedes la economía no es lo más importante, la economía no sostiene a los países. Por supuesto que es lo más importante. No hemos dicho eso. Es una pregunta capciosa, igual que la otra que dice que esto va a tener que hacerse en el tiempo. Miren, tal como tú dijiste, una nueva constitución establece un parámetro, y lo que establece aquí es una hoja de ruta, y dice, tenemos que buscar, dice claramente, progresividad, propender a la progresividad de estos derechos. Eso significa que hay que empezar a hacerlo. ¿Dónde? Cuando se dice, lo tiene que ver la ley, en el debate democrático del sistema político chileno, que tiene representación en el Congreso, y lo va a seguir teniendo de una manera mucho más participativa. Entonces, ¿cuál es el problema de debatir estas cosas? ¿Hay gente que cree que no se puede financiar? Bueno, la pregunta es la siguiente. Cuando uno contrata a un empleado en su empresa para que haga rendir la empresa, no le pregunta si puede o no, le da la misión. Aquí los técnicos, los economistas, todos los que manejan dinero van a tener que resolver este asunto de una manera muy simple.
no dándole dinero a las Fuerzas Armadas para que se lo roben, ahorrando en muchas partes del Estado, reconvirtiendo la economía en un modelo circular de valor agregado, tal como dice Palomba. O sea, trabajo hay harto, y nos puede ir súper bien en eso. Chile está llamado a ser líder en ese camino. Entonces, Ok, la idea aquí de que van a quitar a igual. los ricos para los pobres, eso no está en la cabeza de nadie, solo en la cabeza de los que tienen miedo de perder algo. Claro, aquí Walter Lewald dice, la Constitución debería ser sencilla, el resto del cuerpo legal modificable. Eh, el periodista o la periodista habla, no aparece en el nuevo texto, dice que tenemos derecho a vivienda digna. Esto quiere decir que ya no podrán vendernos un departamento de 20 metros cuadrados a 3.000 UF. Así es. La Constitución habla de vivienda digna y adecuada. No, no te asegura la propiedad. Habla de el acceso y garantizar viviendas dignas y adecuadas. O Que sea, hoy en en ninguna día, parte leí yo que garantizaba la casa propia. No, pero es que son no, cosas en algún distintas, momento ¿no? sí lo dije, No en algún caigamos en momento el fake la news Constitución sí lo esa tan dice. burda. Y eso no es cierto. Hablar de vivienda digna y adecuada no es lo mismo que decir que todo el mundo va a tener una casa propia, porque hoy en día no es así. ¿Por qué vamos a caer en la falacia de que nos están prometiendo que todos vamos a ser propietarias y propietarios? Es que sencillamente los metros cuadrados disponibles que existen en nuestro país hoy en día no alcanzarían para que 20 millones de personas tenga cada uno bajo su nombre un pedazo de tierra. No funciona así, y aquí no nos estamos alejando de una lógica económica. En un momento tú dijiste, ¿creen que la economía no es lo más importante? Es vital, como cualquier casa necesita dinero para funcionar, financiarse, pero tal como menciona alguien acá en los comentarios, ya no nos van a poder usurpar nuestro dinero, saquearnos por el sueño de vivir en un lugar propio y ni siquiera digno, ¿eh? Porque decimos la casa propia, pero bien decían ahí el ejemplo de esos departamentos de 30 metros cuadrados, las casas chubi, alguien que haga un poquito de historia para atrás, todo ese tipo de cosas se van a evitar, no van a poder Aquí Carlos ocurrir. Andrade dice que es digna y apropiada, Paloma. Qué bien que lo mencionen, porque lo digno y lo apropiado va cambiando a la velocidad que cambia la cultura, la costumbre y lo que entendemos las personas que vivimos en ese momento histórico como digno y apropiado. Por eso la Constitución en muchos aspectos no hace definiciones radicales o no hace numeraciones tácitas de cuestiones, porque las cosas van evolucionando. Lo que hoy entendemos como indigno, a lo mejor en el futuro no lo va a ser, y quizás lo que hoy tenemos, lo que hoy tendemos como o entendemos como digno, en el futuro nos va a parecer indigno. Lo que hoy es adecuado en el futuro quizá va a ser inadecuado. Antes una persona ganaba 250.000 pesos como salario mínimo y eso se consideraba a lo mejor adecuado para subsistir. Hoy en día nos damos cuenta que si nos quedáramos con ese mismo número de salario mínimo es inadecuado, aunque, bueno, 400.000 pesos todavía no es adecuado, ¿verdad? Pero eso es lo bueno, que hable de estos dos conceptos y no los encierre. Lo digno y lo apropiado se tiene que ir adaptando cómo va evolucionando la propia sociedad chilena. Aquí Marjulie dice, el problema es Déjame que la contestar. propuesta ofrece como... Sí, sí, ya va, voy a aprovechar porque la idea es ir leyendo Dale. los comentarios. Marjulie dice, el problema es que la propuesta ofrece como señuelo derechos sociales que deben y pueden garantizarse por ley, pero a cambio destruye el sistema político y las bases institucionales. Marjulie, me gustaría que explicaras más eso. ¿Por qué dices eso? Aquí dice Nicolás Tracio, la Constitución es solo el margen de la cancha donde se podrá legislar, por supuesto. El psicólogo Jorge Callejas dice, ese argumento es tan nulo como obsoleto, no sé a cuál argumento te refieres. Aleloval, como todos los políticos te enamoran y después chao. Ivy soy yo, pero ¿cómo lo haremos? Hablemos de artículos y sustenten los argumentos, pues son simplemente opiniones de ustedes, suficientemente adornadas para que suenen socialmente aceptables. Bueno, después vamos a ir leyendo algunos para que yo tengo mis dudas y que Cristina, me gustaría preguntarle a ellos. déjame contestarle algo que Aquí, está planteando Jorge Calleja, ¿te parece? ajá, Porque tiene que ver sí. con lo que dice Palomba y yo puesto que es nocivo que esa frase se repita tanto. Eso, la nueva constitución habla de tenencia, no de propiedad. Yo creo que hay que aclarar esa fake news porque es majadera y ¿te parece? Me permite, ¿no? Yo le quiero leer a Jorge y a todos los que nos están viendo el artículo 78 de la propuesta. Inciso 1 dice Ya. así.
Toda persona natural o jurídica tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, salvo aquello que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y los que la Constitución o la ley declaren inapropiables. ¿Qué significa eso? Que si una persona paga su casa es suya. Cuando se establece el derecho a propiedad, en otro artículo que si quiere lo busco, se establece el derecho a propiedad, se dice que cada persona tiene derecho a vivir una casa mínima, condiciones dignas y adecuadas para sus necesidades de sobrevivencia, y que el Estado tiene la obligación de garantizar eso, no hacer a todas las personas propietarias. Por lo tanto, si usted paga su casa a través de un sistema como el que hoy día existe, que es el subsidio, la persona junta plata en su ahorro y el Estado le presta plata, le da la plata, digamos, esa casa es suya porque usted puso dinero. Pero si una mujer, por ejemplo, que sufre violencia intrafamiliar y no tiene dónde vivir, el Estado le ofrece una casa, obviamente va a tener tenencia sobre esa propiedad, uso y goce, no disposición porque esa casa no es suya. De ahí a Claro, suponer... el detalle está que no está el artículo, Dani, No, que si diga está como que no. Si no se casa necesita el propia, artículo, pero no en se, la parte, a es que ver, no se necesita voy a porque es buscar. evidente, es una redundancia. Cuando tú compras algo es tuyo. Toda persona natural o jurídica tiene derecho de propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes, o sea, las casas, los autos, los dulces, los chocolates, todo lo que sea que compre. El Estado no tiene la obligación de permitirte a ti que compres. El Estado tiene la obligación de que no haya gente viviendo en la calle. Eso es todo. Yo les pregunto a ustedes, los que defienden o están en contra de esto, ¿cómo resuelve la actual Constitución, la que quieren mantener, el tema de la vivienda? ¿Sabían ustedes que incluso muchos extranjeros, yo sé que aquí hay hartos extranjeros que nos están viendo, la cantidad de extranjeros que están viviendo en la calle en este país, ¿saben por qué es? Porque el Estado no se hace cargo. Nadie puede hacer nada. Aquí en la esquina de mi casa hay una familia de viejitos que viven ahí hace años. Vienen acá, no tienen a dónde llevarlos, porque no hay una solución. El Estado no tiene un mandato de garantizarle vivienda a nadie. Lo que hay es un mercado donde el que tiene plata compra, el que no tiene plata se endeuda, y los dueños de la casa son siempre los bancos. Esa es la verdad. Entonces transparentemos las cosas. Cuando discutamos algo, discutámoslo desde su fondo. Si la Carta Fundamental es filosófica también, establece una mirada, un objetivo. Entonces, esa idea fantasiosa de que esto se va a resolver mañana, también no es real. Espero que haber sido suficientemente claro con este punto. Ya, aquí Kelly Calleja dice, a mí me gustaría que en el futuro mis hijos sean propietarios de sus viviendas y no que dependan del Estado si el Estado les da o no les da vivienda. Qué bien, pues, qué bien que los alienta a trabajar, porque el Estado no te va a asegurar la vivienda. Daniel lo acaba de explicar, creo que sus palabras eran bastante precisas en señalar este punto, que hablamos de cubrir la necesidad de vivienda y no asegurar la propiedad. Nadie te está diciendo que el Estado te va a dar una casa. Entonces, si tú quieres alentar a que tu hija, tu hijo el día de mañana trabaje, junte su dinero y acceda a una vivienda propia, fabuloso, y esperamos que eso lo pueda hacer en un nuevo sistema económico, donde la banca no le usurpe años de vida, porque yo les quiero contar que cada día que tú pagas un crédito hipotecario es vida menos que tienes disponible para hacer otras cosas, por ejemplo, disfrutar a tu propia hija y a tu propio hijo. De eso habla la nueva Constitución, no nos asegura la propiedad. Porque de nuevo, no existen los metros cuadrados suficientes, no existen los recursos, y no se trata de eso. Se trata de que vivamos todas y todos de manera digna, poder llegar yo a un lugar y sentirme segura al momento de dormir, tener donde ir al baño, donde comer y donde pasar el frío invierno, por ejemplo. De eso se trata. Okay. Aquí dice Mauricio Rojas, los extranjeros están viviendo en la calle, fue por una jugada populista de aquella Bachelet que prometió una nueva vida y nada. ¿Cómo Bachelet no fue ella la que fue a Venezuela a invitar a todos? Ahí están los titulares, que vengan hasta que el país aguante. Las autoridades del gobierno anterior. Así que eso de echarle a la Bachelet es un cuento muy viejo, nada que ver. Muy perdido. Bueno, el tema lamentablemente de la situación migratoria es otra parte, ¿verdad? Que en este momento vamos a tratar de centrarnos porque tiene que ver con una crisis humanitaria por una dictadura que hay en Venezuela, que lamentablemente pues no la han podido detener. Y bueno, aquí bueno hay muchísimos comentarios acerca de el tema de las casas, de la vivienda,
que dice, bueno, en Francia y en París hay viviendas de 9 metros cuadrados, en Japón, grandes países desarrollados, donde entonces la vivienda no sería digna, porque, bueno, en verdad eso no es digno, pero sigue siendo propio y siguen siendo países del primer mundo. Aquí dice Gerardo Iturra, en relación a la superficie, se establece que la vivienda digna debe tener al menos una habitación cuya superficie habitable sea de 9 metros cuadrados y cuya altura libre sea de al menos 2 metros 20. Claro, 2 metros 20 en por lo general los países fríos, porque países del trópico el mínimo son 2 metros 40 en adelante. Aquí, bueno, hay demasiados comentarios, pero yo creo que ya ustedes respondieron a eso y a mí me gustaría, bueno, ahí de verdad que muchísimas gracias por estar. Es esto, aquí dice, ni un venezolano que conozco está en Chile por lo que pasó en Cúcuta, eso es una caricatura que revela el desconocimiento que se tiene de la migración. Me imagino. Sí, eso es verdad. Bueno, pero vamos porque yo quiero ahora, pues ya que don Pablo todavía no aparece, quizás ya no llegue, Pues una aquí lástima, hay tenía algo que muchas ganas de reencontrarme con el querido Pablo Sala, que le mando un saludo, Pablo, si a lo mejor no le dio lata estar en este espacio acá, porque no se iba a sentir cómodo, no, créame que lo habríamos tratado con harto cariño, don Pablo, así que teníamos harta ganas de verlo. bueno, lo que pasa es que él ya me había dicho que los martes los tenía complicados, sin embargo yo le pedí, entonces me dijo que bueno, que iba a tratar de hacer lo posible, pero tiene reuniones en su casa. Entonces, bueno, aquí hay algo que a mí me dejó igual, leyendo la Constitución en macro, que después voy a leerles un ejemplo del artículo, pero en macro, siento que la Constitución, insisto, es una percepción, y así como la mía, hay varias personas que me lo han comentado y me lo dicen por interno, que hay como ciertas contradicciones, porque por un lado dicen, bueno, mira, las naciones indígenas o va a haber paridad, pero por el otro lado no. Entonces, por ejemplo, en este caso, el artículo 34. Los pueblos y naciones indígenas y sus integrantes, en virtud de su libre determinación, tienen derecho al pleno ejercicio de sus derechos colectivos e individuales. En especial, tienen derecho a la autonomía, al autogobierno, a su propia cultura, a la identidad y cosmovisión, al patrimonio, a la lengua, al reconocimiento y protección de sus tierras, territorios y recursos en su dimensión material e inmaterial y al especial vínculo que mantiene con estos a la cooperación e integración. Perfecto. Pero aquí dice, al reconocimiento de sus instituciones, jurisdicciones y autoridades propias o tradicionales y a participar plenamente, si así lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. O sea, que si ellos no quieren, no participan. Entonces, al final, si no van a participar y van a tener su nación, o sea, entonces, pero por el otro lado habla la Constitución de que Chile va a ser un Estado unitario. Eso es lo que no, me parece que hay contradicción en eso. ¿Dónde? No, yo no veo la contradicción. No sé si Paloma la ve, yo no la veo. No logro verla. De hecho, que yo fuera una persona que nunca había leído esto, que no tengo idea de lo que están hablando, con lo que yo me quedo de ahí es reconocer algo que ya existe. No con lo que dice la nueva Constitución que va a ser aprobada el 4 de septiembre, esto va a empezar a surgir en ese minuto. Aquí lo que ocurre es consagrar a través de la palabra en una ley tan importante como la Constitución lo que ya ocurre en el territorio mapuche, lo que ya ocurre con nuestros pueblos originarios. No podemos ser tan arrogantes, disculpa, déjame terminar la idea, no podemos ser tan arrogantes y decir que casi que nosotros vinimos a hacer todo y que las personas mapuches vivían ahí a lo salvaje, que no tenían un sistema que los organizara, ni que decidiera los conflictos, ni que hablara de cómo se van a tratar las enfermedades. Todo eso ya existe, ya ocurre. Y si tú miras las noticias, que a mí me cargan los canales tradicionales porque son muy tendenciosos, pero si miras lo que pasa en la macrozona sur, eso viene dado por una resistencia a participar en procesos legales que existen ahora que no lo respetan, que no respetan su identidad cultural, que no respetan su origen social, económico, político, que tratamos de llegar a imponerle normas en las que
ese pueblo no ha participado en su creación. Si las mujeres no lo hemos hecho hasta hace muy poquito, mucho menos los pueblos originarios. Y hablamos del pueblo mapuche porque quizás es de los más grandes, pero no es el único pueblo originario que existe en el país. Claro, pero a mí lo que me hace ruido, a mí me vuelvo y les gustaría digo, saber, para que, Cristina, sí, Daniel, para que tú también me respondas, a mí lo que me tiene, a ver, un poquito, vuelvo y repito, es que, por ejemplo, está bien que ellos tengan su, como pasa en Ecuador, en Bolivia, pero ellos porque tienen más del 60% de la población indígena, en Chile no, pero aún así se reconoce. Pero aquí lo que dice es que si quieren participan de la vida política y económica y si no, no, son algo aparte. Pero entonces si van a ser un pueblo aparte y no van a formar parte de Chile, ¿dónde está el Estado unitario del cual aquí en la no, pero misma es que ahí Constitución, en la nueva propuesta estamos constitucional mezclando cosas. Yo te voy a decir dónde está el Estado unitario. Primero, porque no tienen una ley distinta. Si una persona roba, comete un delito, va al mismo juzgado por el mismo Código Penal. No existe aquello de que existe una justicia indígena, no es verdad. ¿Cachai? Eso se refiere a una justicia de mediación, a lo que es su cultura, sus formas de uso, ¿cachai? No significa que haya tribunales para uno, otro para otro. También han dicho que el voto va a valer más de los pueblos originarios. ¿No es así? Vale lo mismo nomás. Lo que pasa es que hay escaños reservados por las razones que hablamos al principio, ¿no? De emparejar la cancha. Puede estar de acuerdo uno o no, pero si no estás de acuerdo, entonces vayan y presenten una iniciativa popular de ley, junten las firmas y cámbienlo. Porque esta nueva constitución, fíjate que eso es re importante, nos ha dicho, establece la posibilidad de que los ciudadanos comunes y corrientes, no los partidos, los ciudadanos, propongamos una ley y que tenga las firmas suficientes para que sea ley, o sea, incluso una reforma constitucional. Eso no es un avance, tenemos que estar esperando acá que vengan los políticos corruptos de siempre, que establezcan ellos sus intereses de acuerdo a quién los financia. ¿Cuántos de esta gente que está por el rechazo, con bufanda amarilla, no tiene compromisos de antes con algún sector político que es la que está financiando esas campañas? Bueno, ahora con esta nueva Claro, constitución pero eso no va a pasar. sí, Daniel, pero Bueno, dice debería la pasar. pregunta de la Ya, si te fui para contradicción otro que lado. yo veía. Es que yo te estoy diciendo, yo creo que tiene que ver con el uso de las palabras y la interpretación que se quiere esforzar de eso. Aquí yo no veo que haya ninguna... Yo lo estoy leyendo tal cual. Yo no estoy claro, inventando, pero yo no estoy inventando nada. tú donde tú ves que hay la posibilidad de que sean autónomos y que eso atenta con lo unitario de la nación, a mí no, a mí me parece de respeto, porque por ejemplo, si Chile es un Estado laico, yo no puedo obligar a que las religiones budistas, por ejemplo, participen en el Vía Crucis, porque tú tendrías que obligar a estas personas que tienen otras costumbres a que participen en las votaciones o en los procesos chilenos. Obviamente, eso hay márgenes que se van a establecer de acuerdo al diálogo que hay que tener, pero lo que se está diciendo acá es que, dado que hay una nación que tiene una raigambre cultural, social, sus propias autoridades centrales, nosotros reconocemos que ellos tienen esa consistencia, ese derecho. Lo otro de que se va a dividir el país, yo creo que es tendencioso, no es como cuando se llega a que las casas no van a ser tuyas, porque en el derecho de propiedad no dice vivienda propia. Entonces te van a quitar la casa. Yo no sé cómo mezclar una cosa con otra. Llegan para allá, aquí es lo mismo. Estamos hablando de un Claro, lo que pasa es que, cultural. sí, ok, por un lado podría ser en cuanto al sentido común que tú dices que a veces no es así, porque muchas veces, y de hecho de eso hay ejemplos en muchos países donde todo está tan judicializado que una palabra lo puede cambiar todo. Claro. Ese es el riesgo ¿Cuál es que la se palabra que corre, puede que cambiarlo? los contratos de trabajo por una palabra, por un sentido, pueden cambiar todo. Ya, pero remitamos al puede artículo 34, pues, porque aquí tenemos un texto a propósito. El artículo 34, ¿en qué parte, cuál es la palabra que tú crees que podría generar separatismo en alguna comunidad? Claro, ahora bien, la población indígena en Chile o originaria es mínima, es una minoría y pareciera, por lo que aquí la gente dice, son muchísimos comentarios, chicos, me gustaría leerlos todos, pero también le quiero dar la palabra obviamente a los invitados, es que hablan de que se le está dando privilegio por sobre el resto de la mayoría de las personas a este tipo de población. ¿Qué dirías? El respeto no es privilegio. Palomba. Disculpa que te interrumpiera, Cristina, pero el respeto y el reconocimiento de la realidad, nuevamente, de lo que ya ocurre, no es un privilegio. Lo que tenemos hoy en día con la Constitución, que
se escribió en la dictadura militar, ahí sí que se establecen privilegios solapadamente y en algunas partes muy descaradamente para cierto grupo determinado de la población. Pero reconocer hoy en día la nueva constitución, que insisto, se va a aprobar este 4 de septiembre, no es darles privilegio a los pueblos originarios. Para mí, en lo personal, es una cuestión de respeto. Me parece fabuloso que avancemos en ese camino. Obviamente el uso de las palabras es muy decidor y creo que tú insististe harto en el punto de que podían o no participar de la vida política, como lo hace cualquier persona. Todas las personas en este momento tenemos la facultad de poder participar o no. Sucede que con el nuevo texto constitucional tenemos asegurada esa participación en el caso de que queramos hacerlo, y lo especifica respecto del pueblo mapuche o de los pueblos originarios porque es necesario decirlo. Como te decía al comienzo de nuestra conversación, en este minuto es necesario que exista la paridad en el texto, porque si no existiera en el texto no ocurre, y en virtud de esa modificación legal en la Constitución es que vamos a avanzar culturalmente a respetar al pueblo mapuche y a los pueblos originarios. Si el hombre o mujer no sirvan para el cargo, hay que ponerlo por la paridad. Así la persona no tenga la facultad. Creo que estás llevando el punto... Sí, está llevando el punto de la paridad a una cuestión de habilidades profesionales, y creo que aquí lo que se está discutiendo no es eso, es respetar a quienes quieran participar. A ver, hace varios años, cuando yo en este mundo de la migración me estaba haciendo, por decirlo de una manera reconocida, me dijeron desesperadamente un partido político de Chile, estamos desesperados buscando mujeres por la ley de paridad. O sea, estaban desesperados buscando a alguien, no importaba si tuviera las capacidades o no. Yo les dije no, porque yo no me siento capaz de asumir este reto. O sea, no puede ser, por eso te digo, por la desesperación de cumplir la cuota, que tenga que hacerlo. Y aquí hay un comentario de una colega periodista que mira lo que dice con respecto a los pueblos originarios y el apruebo y el rechazo. Dice Marjorie Mateus, el apruebo de entrada se ganó en Santiago. No olviden que en la Araucanía y en el norte ganó el rechazo. Si se mantiene la tendencia y llegara a ganar el apruebo de salida, entonces en esa zona será una constitución impuesta. ¿Qué opinan ustedes? Claro, lo que pasa es que, mira, yo creo que ese es otro argumento muy mañoso que se ha instalado. Acá, mira, lo interesante de esto, yo no quiero ser condescendiente ni nada, pero aquí lo interesante es que la propaganda política y el manejo de instalación de relatos está todo diseñado. Esto no es una cosa que surgió ahora espontáneamente. En cada elección, la derecha intenta hacer lo mismo. La teoría del enemigo único, de simplificar las cosas, cuando dicen que yo apuesto que ya están pensando somos comunistas, todos comunistas. Yo les voy a decir una cosa, aquí los que dicen esto surgió de la violencia de la extrema izquierda, no es así. Esto surgió de los ciudadanos que se cansaron de los abusos, y eso no tiene color político. Y si una persona soslaya los abusos porque a ellos no les tocan, entonces esa persona no es del pueblo, está pensando en sí misma. O sea que tú estás de acuerdo con la destrucción y la quema de las 19 estaciones de metro del estallido social. No, por supuesto que no, pero soy capaz de entender... No, nadie puede estar de acuerdo, a mí me habría encantado que se investigara. A propósito, aprovecho para hacer un aviso. En mis redes, Daniel Trujillo, y en nuestro medio de comunicación que se llama Fuerza Transformadora, ustedes pueden encontrar la entrevista que tuve el fin de semana con la autora de este libro que se llama Los Intramarchas, que es la periodista Josefa Barraza. Ella demostró, no es una tesis, ella investigó y demostró a partir de las causas que se siguieron a los presos de la revuelta, varios presos de la revuelta. Ella demostró, por ejemplo, que el incendio al metro, a las estaciones del metro, la investigó la misma unidad que investigó el incendio del Cine Arte Alameda, al Hotel Principado. ¿Adivina quiénes? Carabineros Intramarchas, personal infiltrado, sin mandato, sin orden de un juez, sin orden de un fiscal, gente que por su propia iniciativa se infiltró en las marchas, se infiltró en las estaciones del metro, se infiltró en la investigación de los incendios que ocurrieron en la Alameda. Entonces, a mí me encantaría saber, yo no estoy de acuerdo que eso haya pasado, pero lo que está súper claro es que aquí hubo gente de la oposición uniformada que se encargó de que eso no se supiera. Entonces mejor no nos metamos en ese tema, porque yo lo único que te digo, el que justifica la violencia está muy equivocado, pero el que no la entiende, el que no entiende el proceso que se vivió en Chile cuando la gran mayoría de la ciudadanía
No estamos hablando de la primera línea solamente, estamos hablando de millones de personas que en todo Chile salieron a la calle a decir se acabó esto, no queremos más abusos. Y desde ahí surge esto. Ahora yo, Aquí Manuel Maneiro dice con respecto a lo de los escaños reservados, dice, ¿por qué no se postulan y ganan esos puestos por esfuerzo y buen trabajo? ¿No es un privilegio que un cargo público sea ocupado por alguien que sacó apenas 50 votos? no lo es. Pues. Hablemos del binominal entonces, hablemos del binominal y de esa modificación bien ordinaria, en mi opinión, que se hizo, cómo se eligieron los últimos diputados, diputadas, senadoras y senadores, cómo se eligieron los propios constituyentes. Está mal, eso está pésimo, y que me digan que por qué no postulan y participan igual que todas las personas, es que no tenemos la misma base para poder participar. Yo soy una persona sin partido político, soy una mujer política, me encanta participar en la vida política social de este país, pero no tengo los mismos espacios, y tiene que venir una constitución a hablar de eso para que yo pueda participar medianamente en las mismas condiciones que lo hace, por ejemplo, una persona del partido UDI que vive en Vitacura. Y lo mismo pasa con las personas de los pueblos originarios, sean hombres o sean mujeres. Y no puedo dejar de abordar el punto que leíste tú de tu colega periodista, de que entonces da lo mismo de que si tiene las habilidades o no para el cargo. Por favor, estamos subestimando a la población femenina si argumentamos eso. Habemos mujeres muy capaces, pero que históricamente por el patriarcado, que lean por favor cuál es la definición de patriarcado antes de hacer algún comentario, se nos ha negado el espacio. No seamos ciegas, no seamos ciegos, no nos neguemos a la realidad. Eso ocurre y también le ocurre a quienes son parte de los pueblos originarios. ¿Necesitamos asegurarle el espacio? Sí. Yo personalmente quiero que participen, al igual que muchas personas de este país, muchas personas que votaron a prueba y que participan activamente en política, porque necesitamos esas opiniones, necesitamos esa cosmovisión, necesitamos incorporar a nuestra realidad la realidad de ese grupo de personas. ¿Cómo la vamos a dejar fuera? La Constitución de ahora es para las grandes mayorías, pero la nueva no. La nueva se hace cargo de todas las diferencias, de características, de necesidades. De esa diversidad se hace cargo. Por eso quizá parece tan extensa o con tanto detalle, porque era necesario. Era necesario incorporar a todas las personas que viven en el territorio. No hay más que eso. ¿Y por qué, por ejemplo, la Constitución de Inglaterra, que es del 1200, la Constitución de Estados Unidos, que tiene 200 años y no se ha cambiado, la Constitución de Alemania, de Suecia, que ni siquiera dice que es Constitución y tiene muy pocos artículos? ¿Por qué ahí en esos países se ha funcionado y por qué Latinoamérica está empeñada en tener constituciones de 500 artículos cuando no es necesario, cuando para algo están las leyes, los reglamentos y las normativas? Pregúntale a la gente de esos países. Yo te puedo hablar de lo que vivo yo en mi país, de la realidad de Latinoamérica, de los procesos históricos y políticos que hemos vivido acá. Lo que pasa en Estados Unidos, la verdad es que es una realidad bastante ajena a la nuestra. Para mí Estados Unidos es un país que ha sistemáticamente boicoteado los intentos de cambios sociales profundos que hemos tenido como nación. Entonces, si hablamos de Estados Unidos, creo que estamos dando un muy mal ejemplo, porque esas personas tienen unas ideas muy distintas de las que tenemos los latinoamericanos en su mayoría. Ellos boicotean los gobiernos y también tiene que ver con el país de donde tú vienes. Aquí no estamos muy alejados de la realidad de cuál es el intervencionismo de Estados Unidos. Entonces, que miremos esa Constitución como ejemplo, a mí me parece que nos estamos alejando del avance que queremos dar con esta nueva Constitución. No me parece un ejemplo válido de analizar. Paloma, Cristina, me permiten un segundo. Mira, a mí me interesa que volvamos a hablar del texto, ¿no? No solo caer en esto de que, porque al final es yo insisto, cuando uno está defendiendo opiniones es muy difícil ponerse de acuerdo. A mí me gustaría argumentarle algunas cosas a una persona que aquí con mucha insistencia utiliza este espacio para hacer proselitismo con su idea, ¿no? Está bien, nosotros le permitimos que opine. Pero yo le quiero decir al señor Jorge Callejas que cuando yo dije recién, no nos metamos en ese tema, no es una amenaza. O sea, ¿cómo alguien puede ver una amenaza en eso? No nos metamos en eso porque es otro tema mucho más largo que requiere un programa especial para eso. O sea, cuando uno ve totalitarismo, ve odio, tiene que preguntarse, ¿lo tendré yo? Fíjese, amigo, que esta Constitución, alguien escribió por ahí, es violenta. Esta Constitución es absolutamente pacifista. Lo primero es establecer que las personas y la naturaleza tenemos un vínculo indivisible y que la misión del Estado
las instituciones del Estado es primero cuidar los derechos humanos, la dignidad humana por sobre todas las cosas y propender a su desarrollo máximo en armonía con la naturaleza. Y de ahí para abajo se hace cargo de eso con propuestas. ¿Cómo puede ser violenta una cosa como esta? ¿Dónde está la violencia? ¿Hay violencia en asegurarle derechos a la niñez? La Constitución que ustedes quieren mantener, porque no es que vaya a cambiar por una mejor. Esto es, o esta propuesta que se hace cargo de los problemas que tiene este país y lo proyecta al futuro, o la de Pinochet Lagos, porque además han instalado esa otra mentira. Esta es la Constitución de Lagos. No, señores, la Constitución de Pinochet, con algunos maquillajes que le hizo Ricardo Lagos por su afán de salir. Tiene muchísimas reformas y la firma fue de Lagos. Pero ninguna reforma que toque realmente el modelo, Cristina. Con esa Constitución, bueno, pero volvemos a lo mismo. Y no había menciones a la niñez, no es una opinión. Usted busca acá, en la Constitución actual, busca dónde están garantizados los derechos de la niñez, de lo que yo estoy hablando. No están. En esta sí. Y Soledad, Soledad Mella, no hace falta que me digas tonta, porque yo estoy aquí haciendo preguntas, estoy debatiendo con el mayor de los respetos y eso le he pedido. Cuando usted me dice que solo son tendenciosas mi mirada sesgada, si es por eso yo puedo decir que Daniel y Paloma también están sesgados. Todos tenemos sesgos, porque eso lo hemos venido hablando con Daniel. Todos. Y yo a usted no le he respetado. Así que le pido el favor de mantener el nivel, no caigamos en las trampas que utiliza el rechazo que tiene que mentir para poder salir adelante con su votación. Simplemente eso. No es una lamentablemente... opinión, porque cuando uno que lee 2 más 2 es 4, eso no es una opinión. Si usted cree que 2 más 2 es 5, eso sí es una opinión. Entonces, aquí hay derechos de la niñez, derechos de las personas mayores, derechos del trabajo, derechos de la naturaleza. No hay negocio en los derechos. Y eso no es una opinión, es cosa de ponerse a leer y buscar. Bueno, lamentablemente estamos llegando, ya llevamos una hora, yo no sé si Instagram me corta y quedamos así como, me encanta de verdad cómo hemos venido conversando en todo este tiempo. Aquí Marjorie dice, no caigamos en las trampas que caen ambas posturas, no encasillen a los ofensivos, no están solos de un lado. Es verdad, no. Aquí todos tanto Daniel Paloma y yo nos hemos tratado con mucho respeto y yo espero lo mismo hacia mi persona. Simplemente estamos hablando de diferentes posturas. Yo tengo dudas que creo que es legítimo. No he escuchado a nadie del apruebo incitando a matar a los que no voten a favor como ellos. No. Y no he visto a nadie del rechazo rechazando esas declaraciones. Aquí, qué importante lo que dice, es importante porque ahí sí que hay violencia, hay una amenaza directa a la integridad de las personas que votamos a prueba. Lo dijo que las dos personas aludidas por este empresario lo dijeron en una declaración de prensa, que no se les estaba atacando a ellos dos personalmente, ni al indio que hablaba ese empresario, que se refería al final a una persona de caños reservados. La amenaza era para todas y todos los que votamos a prueba. Eso sí que es violento, eso sí que es una falta de respeto y de argumento grosso. A José Antonio Lerma también una persona de la prueba lo amenazó y le dijo que sería bueno que tuviera un tiro en la cabeza. Yo creo que las posturas radicales no llevan a nadie a ninguna parte. Lamentablemente hay personas que sí en televisión, en los medios han salido de lado y lado, porque es de los dos, hay que ser conscientes, y eso hace daño. Yo no he visto ningún panelista en ningún programa de televisión, porque no es lo mismo, Cristina, que una persona le escriba un Twitter a otra, amparada en el anonimato, a que el medio de comunicación le dé un micrófono a alguien para pero es violencia igual, y hay violencia de lado y lado. Sí, pero mira. Mira, aquí Marjorie dice, es verdad, no se victimicen, ambos lados tienen sus partes impresentables, porque nunca falta un extremista, el que es xenófobo y el que totalmente que no le importa nada, fronteras abiertas. Ya, o sea, no se puede. No empatemos. No es la lógica del empate. No es lo mismo. Señores, a ver, ahí claro que sí, tienen que admitirlo, pero bueno, ya, en fin. Lo cierto es que estuvimos aquí con diferentes personas y definitivamente, grande Daniel Paloma, que tiene una fascista y punto, y me carga que tú eres una periodista sin ética. Bueno, está bien, es tu opinión. Yo creo totalmente lo contrario, pero bueno, está bien. Definitivamente yo tengo un concepto totalmente de periodismo, de hecho lo hemos discutido muchísimo con Daniel.
Si fuese así, yo no estuviera conversando con gente del apruebo. Si fuese así como usted dice, yo solamente haría cosas por mi lado, Claro, solamente llamaría perfecto. a decir el rechazo, solamente estaría, bueno, Daniel me conoce y lo más que soy en mi vida personal y en mi vida profesional es justamente el equilibrio. Justamente busco ser lo más, y Daniel me lo ha dicho, no seas así, ten tu opinión, ¿sí o no, Daniel? Así que yo la verdad Realmente, estoy súper tranquila y las personas que me conocen lo saben. Más bien el periodismo en Chile es un periodismo que yo sí puedo decir, y no solo yo, lo dicen periodistas brasileros, venezolanos y de otras partes que aquí sí hacen periodismo sesgado. Aquí sí, sí definitivamente el periodista te dice, yo tengo mi opinión y la defiendo. De donde yo vengo, a mí me enseñaron a que tenía que ser ni siquiera militar en un partido político, ni siquiera ser activista, porque me quitaba el profesionalismo. Pero yo lo dejo hasta ahí, yo no tengo necesidad de estarme defendiendo porque aquí no soy yo la importante, son los invitados. Que bueno, Paloma, gracias por estar aquí, de verdad que te lo agradezco muchísimo y por supuesto, como siempre, a Daniel Trujillo, que me ha dado la oportunidad de participar en sus programas y gracias. que me ha enseñado mucho también de periodismo. No, Cristinita, mira, yo Me quiero solamente tomar la palabra, disculpa Daniel que te dar la interrumpa. palabra. Quiero invitarlas e invitarlos a que lean el texto de la nueva Constitución y que debatamos con fundamento. Muchas personas que decían que teníamos las posturas sesgadas, etcétera, comentarios bien desagradables. La verdad es que es inevitable tener una postura. Si para las personas que escribían eso, que yo tenga mi opinión política formada, argumentada y sólida, es algo sesgado, bueno, pongámosle ese nombre. La verdad es que hay mejores palabras para definirlo. Aquí no se trata de sesgos y precisamente debatir las ideas es lo que nos lleva a un nuevo futuro, a una nueva visión. Las ideas que tú acabas de compartir, Cristina, son valiosas, muy importantes y respetables, tal como las que comparte Daniel y comparto yo. No tenemos que estar de acuerdo en todo para avanzar, ni siquiera yo estoy de acuerdo personalmente en todo lo que dice la Constitución nueva, pero igual voy a aprobar, porque creo que por ese camino vamos a avanzar. Así que lean y este 4 de septiembre vayan a votar. Es muy importante, no se queden fuera, no se la pierdan. Así Bien, es, muchísimas súper bien. gracias, muchachos. Y bueno, Daniel, lo veo la próxima semana que vamos a Sí, tener pero nuevos invitados y deja despedirme muchísimas, también, muchísimas po. gracias. Déjame despedirme también. Yo no, mira, Claro. uno de repente se fija en alguien del público porque insiste en tener un poquito de protagonismo. Yo se lo voy a dar a don Jorge Callejas. Cuando él dice, gracias Cristina por mostrar tal como son estas personas y lo que representan. Mire, fíjense ahí estas personas. Yo lo Un único que le voy a orgullo. decir, mira, hemos hablado de derechos de la niñez, de derechos humanos, de derechos de las personas mayores, de derechos de la naturaleza. Hablamos de emparejar la cancha con aquellas deudas históricas que el país ha tenido. Hablamos de participación ciudadana, de que usted, todos nosotros podemos incidir acá presentando proyectos de ley. De lo que no hablamos, ¿sabe de qué? De corrupción. Yo le quería haber preguntado al exalcalde Salaquet, ¿qué le parece lo que establece el artículo 172 de esta propuesta? ¿Sabe qué? Que las personas que han sido procesadas por delitos de corrupción o fraude al fisco no pueden optar a cargos. Entonces, a lo mejor se dio cuenta, ¿no?, de que el caso Penta le puede pasar la cuenta y él no puede postular de acuerdo a si esta constitución se aprueba. Si usted no quiere más políticos corruptos, la que tenemos es la que nos permitió llegar hasta acá. Entonces, Faltaría él que estuviera para que esté en su por defensa. supuesto, yo O lo sea, dejo lo ideal la es que... pregunta hecha, porque lo iba a preguntar, ya no vino, voy a la próxima semana y feliz escucharé su respuesta para que yo creo que todos nos queremos saber qué piensa el ex miembro de la UDI sobre el artículo 172 que deja fuera a los corruptos de la política. Y si eso es lo que nosotros representamos, me alegro. Espero que le haya llegado a alguien que se motive a estudiar y que entienda por qué somos uno con la naturaleza y lo que nos hacemos nosotros, lo hacemos a todos, pues sí, estamos todos unidos. Por eso aprobamos con amor. Hasta luego. Bueno, perfecto. Muchísimas, muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias por participar. Y bueno, nos vemos el próximo martes y todos estos martes que nos quedan antes de aprobar o rechazar la nueva propuesta de constitución para Chile. Muchas gracias, Paloma. Muchas gracias, Daniel. Que esté todo muy bien. Hasta luego. Gracias.